quizá ustedes no lo conocen demasiado, porque no es una persona demasiado habitual en la televisión, aunque merecería, porque canta muy bien también, o toca el violín, no sé. Pero lo cierto es que el arquitecto Andrés Bortagaray por lo menos nos va a poder iluminar un poco sobre esto que uno percibe, que la ciudad vende todo, o todos los terrenos que hay. Y no sé si después ese dinero, si es mucho o es poco, está bien invertido o simplemente se gasta. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, yo creo que hay otras opciones frente a decisiones que se vienen tomando, que se llevan a la legislatura de la ciudad. Donde se aprueban normalmente. Donde en general se aprueban con alguna coalición o con otra. Por ejemplo, la venta de terrenos, con zonificaciones donde había una reserva ferroviaria o verde, en muchos casos son de una cantidad de metros cuadrados, de una densidad, con playas de estacionamiento. Esto es el caso de Colegiales último de la semana pasada. Ahora el playón de Colegiales, el playón ferroviario, donde los vecinos tenían una serie de propuestas de hacer un parque, un centro cultural, donde hay también un espacio ferroviario, y lamentablemente no fueron escuchados. Muchos profesionales también los acompañaban en ese pedido. Yo creo que Buenos Aires tiene mucho cemento y tiene poco verde, y que los espacios que tenemos, si pensamos como pensó Sarmiento cuando hizo el Parque 3 de Febrero, y legados de los que todavía hoy vivimos, tenía otra mentalidad. Bueno, la mentalidad era que por ahí vendía, pero compraba. Sí, y que pensaba en las generaciones que venían después, y también está el tema de, supuestamente se justifican algunas de estas ventas con los ingresos que generarían para financiar algunos proyectos. Hablaban de algunos cientos de millones de dólares. Hay que recordar que el presupuesto de la ciudad es de más de 10.000 millones de dólares, que solamente el presupuesto de AUSA, la empresa de autopistas, aprobado para el 2007 es de 3.700 millones de pesos. De eso vamos a hablar también, porque ahí también hay como una especie de misterio en AUSA. Ahí hay que conocer bien los números para poder saber lo que están haciendo, y aún así tal vez se escapa algo. Pero sobre todo lo que quiero decir es que no hay, para mí, proporción entre los ingresos que se obtienen y transitoriamente, y la pérdida para siempre de terrenos que tienen un valor patrimonial importante para la ciudad. Y en ese plano, ¿qué es lo que te subleva a vos o lo que te pone quejoso de algunas acciones específicas que está haciendo la jefatura de gobierno al respecto? Mirá, yo trato en general de ir con las propuestas por la positiva, pero sí hay cosas que me generan una reacción. Cuando se gastan más de 1.000 millones de dólares en hacer nuevos tramos de autopista y se dice que eso es para peatonalizar la ciudad, no puedo entender... La contradicción. Claro, no puedo entender cuál es la consistencia. Inclusive algunos de los terrenos en el Catalinas se vendieron supuestamente para contribuir a financiar una de estas obras. Pero yo, más que con la indignación, no llegamos a ningún lado, digamos. Lo que quiero decir es que hay alternativas frente a eso, que podríamos, en lugar de construir autopistas que son contaminantes, que en el mundo no resisten las normas ambientales, con mecanismos de asignación de los recursos que no tienen todos los controles que merece una democracia participativa como la nuestra, en lugar de eso podríamos extender la red de subterráneos. Bueno, es otro costo. Depende. Calcular más o menos 100 millones de dólares el kilómetro de línea nueva en promedio. Lo que se está gastando por lo que se llama Paseo del Bajo o por los nuevos tramos de la autopista Ilia alcanzarían para hacer una línea entera de subte nueva. Hay posibilidades de trazado, algunas por la avenida Callao, desde Constitución, seguir la línea H hasta Lanús, cruzando el Riachuelo, integrando el sur. Antes de que, o al principio de la administración de Macri, había como una suerte de leyenda de que Macri, Rodríguez Larreta, etcétera, querían el tema de la extensión de las redes subterráneas. Sin embargo, eso se calmó, esa vocación. Sí, se completó algún tramo de la línea H, todavía que llegó hasta... Pero digamos en kilómetros. Pero no en la cantidad de kilómetros que habían dicho, que creo que además era muy difícil de alcanzar. 10 kilómetros por año me parece mucho.
Sí, me parece que se puede tener un ritmo mayor al actual, se puede tener una meta... ¿Ahora cuánto está en 2? Sí, como mucho, creo que llegue, pero se puede tener una meta de 40 kilómetros adicionales a la red existente, con un cronograma y con una asignación de recursos razonable, y que todos los años vaya creciendo y que no asignemos los recursos a otras cuestiones que no solamente no son prioritarias, sino que a mi juicio son contraproducentes. Ahora, en este caso de la venta de los bienes, etcétera, ¿eso no va para otras obras? En la fundamentación pública, en algunos casos sí. Normalmente los bienes van a las rentas generales y de ahí se pagan los sueldos. Y de ahí se reasignan. Pero me parece igual muy importante tener una discusión del presupuesto como conjunto. El año pasado, junto a un grupo de especialistas en presupuesto, estudiamos para el área metropolitana, entre el presupuesto nacional y el de la ciudad, eran más de 48.000 millones de pesos. Eso incluía los decretos de necesidad y urgencia, donde estaba lo del soterramiento del Sarmiento, la ratificación del contrato, incluía una cantidad de proyectos, algunos muy importantes, otros que creo que merecen más discusión pública. Y creo que, por ejemplo, en el caso del soterramiento del Sarmiento... En el caso ese lo vamos a hablar en un minuto nomás, porque ahora vamos a un corte. Nos quedó breve, pero nos quedó el soterramiento, sí. Obra totalmente viciada por denuncia de corrupción, de socios, etcétera. Pero, ¿qué significa para la ciudad eso? Mirá, así como hay obras indiscutibles como la electrificación del ferrocarril San Martín, que me parece fantástica, el soterramiento del Sarmiento reduce de 4 vías a 2. Entonces dejamos la capacidad. Tenía 4 y van a ser 2. Claro, van a ser 2. Cuando normalmente, si tenés 2, tenés que hacer 4. Sí, o no sacrificás capacidad ferroviaria, que es algo que en el mundo vale oro, digamos, exacto, ¿no? Buenos Aires tiene eso, no lo hemos aprovechado bien, sabemos lo que pasaba con el Sarmiento, pero no comprometería de ninguna manera esa capacidad. No podrían entrar trenes que son expresos y que paran en todas. Buscaría otras alternativas, como es la trinchera que sale de 11 a Caballito, o pasos a nivel de distinto tipo. Y ahora, los pasos a niveles serían mucho más baratos que una obra de estas características. Serían más baratos, pueden tener algún... Y no nos haría falta una tuneladora. No, y si seguimos la trinchera que sale de 11 a Caballito, tampoco. Y la tuneladora la podríamos usar para ampliar el subte. Con relación a lo que... Catalinas 2, para vos, también es un horror. Para mí es un horror porque sacrifica tierra pública, tierra que podía tener un potencial para el ferrocarril, en parte para justificar la autopista del Bajo, que creo que va a generar niveles de contaminación que hoy son los que en las ciudades europeas han hecho que directamente están pensando en prohibir los motores a combustión a partir del 2030. Entonces, una autopista que dura más de 50 años la vamos a usar para algo que nos va a contaminar y que nos va a agredir. Cuando vos hablás de urbanistas, hablás también de una reunión que creo que organizó el gobierno con urbanistas de todo el mundo. Los tipos se expresaron en contra de las autopistas. Ahora, si contratan o llaman a los urbanistas para que le digan cuál es el mejor consejo, después no siguen ese mejor consejo. Sí, los urbanistas de todos modos somos como los abogados, puede haber más de una opinión, pero hay un consenso internacional que uno no resuelve los problemas de congestión en una ciudad haciendo autopistas. Cuanto más autopistas generás, más tráfico generás y más congestión generás. Si no, mirá Los Ángeles y comparala con las ciudades que apostaron al transporte público, inclusive Nueva York. Para cerrar, vos como urbanista estás en contra de algo que no tiene diseñado ni es proyecto de la capital argentina. Uno de acá como periodista está pensando que solo hay negocios. Ahora, la pregunta final y que nos hacemos todos: ¿por qué los candidatos a representar la capital no plantean estos temas en las discusiones públicas? Mirá, yo creo que algunos temas han planteado, la cuestión es por qué no están en el centro del debate público. Y creo que tal vez porque no los ponemos con la importancia que tienen para cambiarnos la calidad de vida. Y
Hay una cierta superficialidad en los tratamientos presupuestarios, por ejemplo, porque hay partidas que pasan por afuera, y creo que es una tarea que no se mejora solamente en una campaña, sino instalando el debate todos los días. Y el contribuyente no dice nada a pesar de que le aumentan los impuestos como se los aumentan. Muchas gracias. Y creo que hay que también ponerle... Te doy este libro, por favor. Sí. También hay que ponerlo en el centro del debate junto con la asignación de los impuestos y también de los peajes que se pagan en la autopista, que aumentaron el 49% y no van a un gasto público que tenga un beneficio comparable con el esfuerzo que se hace. ¿Pero no van a AUSA? Van a AUSA para hacer más autopistas, pero supuestamente graban la congestión y se basan en Londres, que lo usa para el transporte público. Acá se hace exactamente al revés. Bueno, es otro tema de discusión para otro día. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Roberto. Espero que les haya servido saber dónde estamos viviendo y con quiénes estamos viviendo. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.